Hola a todos, este es el video de la explicación de la práctica 5, caracterización y linealización de un termistor de la materia de instrumentación y control con el profesor Juan Carlos Telles Barrera del grupo 5CM1. Yo soy Diego Valdés Castillo y esta práctica la realicé junto a mi equipo Diego Zárate Fernández y Eric García Casas. Primero observaremos el diagrama para después construir nuestra proto. Este diagrama ya lo habíamos visto en la práctica 4, que es la pasada, que fue el control de PWM. Básicamente es lo mismo, ocupamos nuestro puente de diodos, nuestro potenciómetro, capacitores, el integrado 555, unos transistores, que es el BC547 y el TIP31, y la única diferencia es que al final, en vez de tener nuestro motor, aquí tenemos un foco 3157, que es el que nos va a ayudar a variar la intensidad de este foco y con eso medir la temperatura con un sensor LM35 y el valor de la resistencia del termistor de 10 kΩ que tenemos al final. Con ayuda del potenciómetro de 10 kΩ empezamos a variar esta intensidad del foco para ir aumentando su temperatura, y con un multímetro medimos los grados, que es la temperatura en milivolts del LM35, y con otro multímetro vamos a medir los ohms, bueno, en este caso kilo ohms del termistor, para ver esta caracterización de cómo se comporta el termistor y posteriormente observar la linealización. Aquí está el funcionamiento de nuestro circuito, donde podemos ver el foco. Ya lo ajustamos con el potenciómetro a la intensidad que nos interesa, y aquí tenemos nuestros dos multímetros. Uno mide los kilo ohms, que es el que está marcando ahorita 5, y el que está marcando 411 mide milivolts, que corresponde a la temperatura. 10 grados corresponden a 100 milivolts, entonces por ejemplo ahorita que está en 412 milivolts son aproximadamente 41.2 grados, y pues la resistencia está en kilo ohms, esa no tiene correspondencia. Empezamos a observar cómo al principio del video estaba en 5 kΩ y empieza a bajar a 4.94, 93, 92. Y el de la temperatura empiezan a aumentar los milivolts al grado que ya casi llega a 42 grados. Estos valores nos los está arrojando el termistor y el sensor de temperatura, el M35. Nosotros obtuvimos 10 valores y el cual nos generó una tabla de temperatura contra resistencia. La graficamos en Excel y se comportó de manera exponencial. Obtuvimos obviamente la ecuación gracias a Excel. Y posteriormente tenemos que calcular una resistencia en paralelo para ponérsela al termistor y observar el principio de linealización. Y a continuación les muestro las fórmulas que se utilizaron para el cálculo de esta resistencia en paralelo. Estas son las fórmulas que utilizamos. Calculamos P y RP. P es XB menos XJ sobre XB menos XA. XB corresponde al último valor de la temperatura, XJ a un valor intermedio de la temperatura y XA a un primer valor de la temperatura que tenemos de nuestra primera tabla. Después con RP, que es la resistencia en paralelo, tenemos RA, RB, RJ y P. RA corresponde a la primera resistencia obtenida del termistor, RB a la última, RJ a un valor intermedio y P pues ya lo habíamos calculado con anterioridad. La fórmula es RA por RB menos RJ menos P por RJ por RB menos RA, todo eso sobre P por RB menos RA menos RB más RJ. Nuestro cálculo con nuestros valores obtenidos de la primera tabla nos salió de 2.58 kΩ aproximadamente. Y con esta resistencia en paralelo después volvimos a poner en funcionamiento el mismo circuito y obtuvimos la linealización que se deseaba. Por último, aquí podemos observar la gráfica 1, que es la exponencial con los primeros valores, sin el resistor todavía. Y aquí observamos nuestra gráfica 2, que ya se linealizó gracias al resistor que pusimos en paralelo con el termistor de 2.58 kΩ. Bueno, esto ha sido todo sobre la práctica número 5 de la materia de instrumentación y control. Muchas gracias por ver y nos vemos.